¿Te cuesta confiar en la gente, incluso cuando alguien realmente te importa? ¿Te sientes más cómodo desapareciendo que explicando lo que sientes? ¿Sueñas constantemente con escapar, aunque no sepas exactamente de qué? Entonces, quizá tengas más cosas en común con Lucy de las que te gustaría admitir. Porque Lucy no es simplemente misteriosa, y probablemente tampoco es tan fría como parece. Lucy es lo que ocurre cuando alguien aprende a sobrevivir antes de aprender a sentirse seguro. Mucha gente mira a Lucy y ve independencia, control, confianza. La chica inteligente, la netrunner imposible. La persona que siempre parece tener todo calculado. Pero si miras un poco más profundo, hay otra cosa ocurriendo. Lucy analiza constantemente su entorno, las personas, los riesgos, las posibles amenazas, las salidas. Siempre parece varios pasos por delante. Y sí, eso puede parecer seguridad, pero muchas veces no es seguridad, es supervivencia. Porque hay personas que no aprendieron primero a relajarse, no aprendieron primero a confiar, aprendieron primero a sobrevivir. Y cuando ese es tu punto de partida, bajar la guardia puede sentirse peligroso, incluso cuando ya no estás en peligro. Eso tiene un nombre psicológico: hipervigilancia. Es ese estado mental donde tu cerebro nunca termina de apagar completamente las alarmas. No estás descansando realmente, solo estás alternando entre distintos niveles de alerta. Y honestamente, Lucy vive muchísimo desde ahí. Fíjate en cómo se comporta desde sus primeras escenas con David. Ella observa primero, evalúa, mide riesgos, lee intenciones. Todo parece filtrado por una pregunta invisible: ¿puedo permitirme confiar aquí? Y eso es muchísimo más humano de lo que parece. Porque muchas personas viven exactamente igual, no porque quieran, sino porque aprendieron demasiado pronto que relajarse puede tener consecuencias. Quizá te pasa algo parecido. Quizá sobreanalizas conversaciones, quizá repasas mentalmente cosas que dijiste hace horas. Quizá siempre preparas el peor escenario antes de permitirte tener esperanza. O quizá te cuesta muchísimo descansar de verdad, aunque técnicamente todo esté bien. Y si algo de esto te suena familiar, quiero que recuerdes algo importante. Eso no siempre significa que seas demasiado racional. No siempre significa que seas frío, ni fuerte, ni independiente. A veces, simplemente significa que tu sistema nervioso aprendió a vivir en modo defensa. Y aquí es donde Lucy empieza a volverse increíblemente interesante como personaje. Porque Lucy no nació siendo esa persona distante. Lucy fue diseñada para sobrevivir, entrenada, convertida en herramienta, convertida en alguien que debía estar preparada todo el tiempo. Y cuando creces así, la tranquilidad puede sentirse extraña. La vulnerabilidad puede sentirse irresponsable. Y depender emocionalmente de alguien puede sentirse mucho más peligroso de lo que debería. Y eso todavía no es lo más duro del personaje, porque el verdadero refugio de Lucy nunca fue Night City, nunca fue David, y probablemente ni siquiera fue la luna. La mayoría de personas creen que Lucy quiere ir a la luna. Y tiene sentido. Es literalmente el sueño que más repite, el lugar que más menciona, el lugar al que siempre vuelve mentalmente. Pero honestamente, creo que mucha gente interpreta mal lo que realmente significa la luna para Lucy. Porque la luna nunca fue solamente un destino. La luna es una necesidad emocional. Piénsalo un segundo. La luna representa distancia, silencio, ausencia de ruido, ausencia de vigilancia. Un lugar tan lejos que absolutamente nadie puede alcanzarte. Y eso cambia muchísimo la lectura del personaje. Porque de repente, ya no estamos hablando solo de ciencia ficción. Estamos hablando de algo increíblemente humano. Hay personas que pasan años enteros soñando con un lugar que supuestamente resolverá todo. Cuando consiga otro trabajo, cuando tenga más dinero, cuando pueda irme de aquí, cuando finalmente cambie mi vida. Y cuidado, porque muchas veces eso no es ambición, no es motivación, no es simplemente tener metas. A veces es agotamiento emocional buscando una salida. Porque cuando la realidad empieza a sentirse demasiado pesada,
la mente suele hacer algo muy interesante. Construye un lugar imaginario, donde por fin podremos respirar. Para algunas personas, ese lugar es una ciudad nueva. Para otras, una relación. Una nueva versión de sí mismos. Un futuro perfecto. Para Lucy, esa fantasía tiene forma de luna. Y honestamente, eso puede ser muchísimo más triste de lo que parece. Porque a veces, cuando idealizamos demasiado un lugar, no estamos intentando llegar allí. Estamos intentando alejarnos desesperadamente de donde estamos ahora. Y aquí ocurre algo muy importante. David no solo escucha el sueño de Lucy. David entra dentro de él. Por primera vez, la luna deja de ser únicamente escape y empieza a convertirse en algo compartido. Y eso, para alguien como Lucy, es peligrosísimo. Porque compartir un sueño con alguien significa permitir que otra persona toque una parte de ti que normalmente mantienes protegida. Y Lucy protege muchísimo sus refugios emocionales. Muchísimo. Porque cuando tu vida ha estado marcada por el control, por la supervivencia, por la necesidad constante de estar preparado, tener un lugar seguro, aunque sea imaginario, se vuelve casi sagrado. Por eso creo que la luna nunca fue realmente sobre la luna. Era sobre algo mucho más simple, mucho más humano. Lucy no estaba buscando espacio, estaba buscando paz. Y si alguna vez has sentido que necesitas escapar de todo, aunque ni siquiera puedas explicar exactamente de qué, entonces probablemente entiendes perfectamente esa parte del personaje. Porque a veces, el sueño no es un sueño. A veces, es una salida de emergencia emocional. Pero aquí aparece el verdadero problema de Lucy. Porque escapar es mucho más fácil que dejar que alguien vea lo que realmente estás intentando proteger. Lucy puede hackear sistemas militares, entrar en redes imposibles, enfrentarse a corporaciones gigantes, arriesgar su vida constantemente. Pero hay algo que realmente le cuesta hacer: ser completamente vulnerable con otra persona. Y quizá eso sea lo más humano del personaje. Porque fíjate en lo que ocurre después de que David empieza a importarle de verdad. Lucy no se vuelve más abierta, se vuelve más difícil de alcanzar. David empieza a notar que algo cambió, que Lucy está distante, más ausente, más cerrada. Y lo interesante es que ella no deja de amar. Lo que deja de hacer es compartir el peso. Mientras David sigue avanzando con su propia espiral, Lucy está llevando otra guerra completamente distinta. Sola, sin explicarlo realmente, sin dejar que él participe, sin permitir que alguien entre completamente en lo que está viviendo. Y eso es una dinámica psicológica increíblemente común. Porque algunas personas aprendieron algo muy peligroso muy temprano. Si algo me importa demasiado, tengo que protegerlo yo. Tengo que controlar la situación. No puedo permitirme depender de nadie. Y aquí aparece algo importante. Lucy intenta proteger a David. Eso es real. Su amor es real. Su miedo también. Pero mira cómo ama. Ocultando, aislándose, asumiendo sola toda la responsabilidad, intentando resolver el peligro sin exponerse emocionalmente del todo. Y honestamente, muchísima gente hace exactamente lo mismo. Porque para algunas personas, la vulnerabilidad emocional se siente más peligrosa que el riesgo físico. No porque no sepan amar, sino porque amar significa perder algo importantísimo: control. David intenta acercarse, intenta entender, pero Lucy mantiene partes enteras de sí misma protegidas. No porque sienta poco, sino precisamente porque siente demasiado. Y aquí aparece una de las ideas más humanas del personaje. Algunas personas aprendieron a cuidar sin aprender a dejarse cuidar. Desde fuera, eso puede parecer independencia, fortaleza, madurez. Pero por dentro, muchas veces lo que realmente existe es terror a convertirse en una carga. Terror a necesitar demasiado. Terror a abrir completamente una herida y descubrir que nunca fue seguro hacerlo.
Por eso creo que el verdadero miedo de Lucy nunca fue morir. Lucy vive en Night City. El peligro físico forma parte normal de su mundo. Pero permitir que alguien vea completamente tus heridas sin mantener el control, eso puede sentirse muchísimo más aterrador. Quizá te pasa algo parecido. Quizá cuando algo te importa demasiado, no te acercas más. Te vuelves más silencioso, más difícil de leer, más autosuficiente. No porque sientas menos, sino porque sientes demasiado. Y cuando amor y supervivencia empiezan a mezclarse, las cosas rara vez terminan bien. Hay algo muy importante que ocurre con Lucy. Cuando David deja de ser simplemente alguien especial y se convierte en alguien que realmente podría perder. Porque desde ese momento, su forma de amar cambia. Y esto es importante. Lucy no ama desde tranquilidad, no ama desde estabilidad. Lucy ama desde supervivencia. Fíjate en lo que empieza a hacer. Lucy desaparece, investiga sola, caza netrunners, intenta eliminar amenazas antes de que puedan llegar hasta David. Y sí, eso puede verse heroico, puede verse romántico, puede verse como protección absoluta, pero psicológicamente también está ocurriendo algo mucho más complejo. Porque cuando alguien ha aprendido a vivir desde alerta constante, el amor puede transformarse lentamente en vigilancia, en anticipación obsesiva, en necesidad de controlar el peligro antes de que el peligro toque algo importante. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Lucy está intentando proteger a David? Sí, sin duda. Pero ¿también está entrando cada vez más profundo en el mismo mecanismo psicológico que lleva arrastrando desde el principio? Yo diría que sí. Porque Lucy deja de preguntarse algo muy importante. ¿Qué necesito yo? Y empieza a preguntarse solamente ¿cómo evito perderlo? Y aunque eso pueda sonar romántico, muchas veces es exactamente así como empieza el agotamiento emocional. Porque hay personas que cuando aman no descansan, se activan, empiezan a escanear problemas, empiezan a anticipar amenazas, empiezan a cargar con responsabilidades que nadie les pidió cargar. No porque quieran controlar a la otra persona, sino porque perderla se siente insoportable. Y lo trágico es que mientras Lucy intenta salvar a David, también empieza a aislarse todavía más. Comparte menos, explica menos, carga más sola. Porque en modo supervivencia, la comunicación suele ser una de las primeras cosas que desaparece. Y esto creo que es una de las observaciones más dolorosamente humanas de Edgerunners. Muchas relaciones no se destruyen por falta de amor. Se destruyen porque una persona entra en modo supervivencia, porque el miedo empieza a disfrazarse de protección, porque el control empieza a disfrazarse de cuidado, porque el sacrificio extremo empieza a parecer la única manera posible de amar. Y quizá aquí está una de las tragedias más grandes de Lucy. Ella está intentando romper el ciclo, intentando impedir otra pérdida, intentando salvar a alguien que ama, pero lo hace usando las mismas herramientas psicológicas que aprendió para sobrevivir. Control, aislamiento, hipervigilancia, carga silenciosa. Y muchas veces, esas herramientas funcionan increíblemente bien para sobrevivir, pero no siempre funcionan para sentirse seguro junto a otra persona. Quizá esto también te resulte familiar. Quizá cuando alguien te importa demasiado, no te vuelves más tranquilo, te vuelves más responsable, más protector, más difícil de apagar mentalmente, más incapaz de soltar el control. No porque ames poco, sino porque el miedo entró en la relación sin pedir permiso. Y eso es exactamente lo que vuelve tan humana la historia de Lucy. Porque al final, Lucy no está luchando solamente contra Arasaka, no está luchando solamente contra Night City, también está luchando contra una pregunta muchísimo más íntima. ¿Cómo se ama a alguien sin convertir el amor en otra forma de supervivencia? Y quizá esa sea la verdadera razón por la que tantas personas se ven reflejadas en ella. Entonces, ¿eres como Lucy? Tal vez nunca hayas hackeado una corporación. Tal vez no vivas en Night City. Pero si conviertes el control en refugio,
si te cuesta dejar que alguien vea realmente lo que sientes, si proteger a los demás te resulta más fácil que mostrar tus propias heridas, si constantemente sueñas con escapar, aunque ni siquiera puedas explicar exactamente de qué, entonces quizá entiendes perfectamente al personaje. Porque Lucy nunca fue solamente una Netrunner. Lucy representa algo muchísimo más humano. Lo que ocurre cuando alguien aprende a sobrevivir antes de aprender a sentirse seguro. Si este tipo de análisis te está gustando, si te gusta descubrir la psicología, la filosofía y la parte más humana escondida detrás de personajes como Lucy, puedes suscribirte a Como Veo. Porque apenas estamos empezando y todavía quedan muchísimas historias que probablemente dicen más sobre nosotros de lo que creemos. Pero antes de irte, quiero dejarte una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Lucy realmente estaba protegiendo a David o su miedo a perderlo terminó controlando la forma en que lo amaba? Te leo abajo. Recuerda que a veces la diferencia entre amar y sobrevivir es muchísimo más pequeña de lo que creemos.